Muy buenos días a todos, es un gusto estar aquí, siempre es un agrado venir a Guatemala de nuevo, siempre venir a la madre patria, como dicen, es un bálsamo al alma. Bueno, ya el doctor Ulloa nos había hablado sobre el fallo multisistémico, no fallo, pero lo que pasa en niños, y a mí me toca hablar algo que tal vez piensen que no es después de 3 años de la pandemia, todavía no sabemos cómo tratar el COVID-19. Tenemos nuevas cosas, hay cosas viejas y hay cosas que todavía se hacen y que ya no se deben de hacer. Estos son mis conflictos de interés y todo lo que voy a presentar hoy es actualizado hacia el 6 de octubre de este año y, por cierto, uno nunca es un experto y puede cometer errores. Esta es una diapositiva que pongo. Esto es abril 2020, estamos retrocediendo en el tiempo. Lo que estábamos viendo de lo que eran las terapias de investigación. Hablábamos de antivirales como la cloroquina, hablábamos del lopinavir, ritonavir, hablábamos del remdesivir, hablábamos de mucho, pero no sabíamos nada. Y en eso creó una sensación de anticiencia, una desconfianza hacia el mundo, porque era una enfermedad nueva y la gente no se acuerda de que, a pesar de, por ejemplo, el VIH, que llevamos más de 40 años, no conocemos de todo. Pero esto era lo que era el 2020. Pero hemos progresado hoy en día. Y también entendemos un poco más cómo es la enfermedad. Sabemos que el espectro de la infección por COVID puede tener una fase asintomática o presintomática, que era lo que hizo que se pudiera transmitir mucho más fácil en los lugares cerrados, con poca ventilación, sin el uso de mascarillas, y en pacientes se veía la prueba positiva y no tener síntomas. Después teníamos una enfermedad leve o una enfermedad moderada que nos daba enfermedad leve, una enfermedad moderada, un 80%, que podrían variar de diferentes síntomas. Y después la severa y crítica, que es lo que vimos mucho en el primer año del 2020. Y uno puede decir, bueno, todavía lo vemos, y la razón es sí. En la semana pasada tuve un deceso de una paciente que había sido trasplantada 3 veces de riñón, que no fue tratada oportunamente y falleció. Entonces, también sabemos ahora también un poquito de cómo tratarlo. ¿Cuáles son las metas? Sabemos que esta fase de preexposición, hay un periodo de incubación, sabemos que hay una fase leve, moderada, puede depender del sistema inmunológico, del huésped, de la edad, y tenemos la parte del long COVID, que es la posenfermedad, que nos van a hablar un poco más después. Y nuestra meta, cada una, si lo vemos en un espectro de enfermedad, uno es prevenir, y podemos prevenir con las vacunas, que no lo hemos hecho muy bien. Tenemos una profilaxis preexposición, podemos después ya tratar la enfermedad, y hay 2 fases, la fase de replicación viral y la de la inflamación. Lo que vimos mucho en el 2020 y en el 21 es que teníamos la fase de inflamación porque no sabíamos tratar la fase de replicación viral, y para hacer eso había que usar antivirales. Y también tenemos anticuerpos monoclonales, usábamos remdesivir, y también tenemos cómo disminuir las diferentes fases de inflamación usando la dexametasona, usando los corticosteroides y el tocilizumab o el baricitinib. Y si lo vemos de una forma más simplística, esto es lo que conocemos hoy en día. Y esto es lo que uno tiene que tener en su mente, que el antiviral va a ayudar cuando tenemos una fase viral. En los primeros 7 días ya la parte inflamatoria ya no tenemos mucho. Entonces, podemos ver que lo dividimos en la parte ambulatoria y en la parte hospitalaria. En la parte ambulatoria tenemos los monoclonales, que es algo que es de poco acceso, especialmente en Latinoamérica por su costo y otros asuntos de diplomacia, los antivirales, y la parte hospitalaria, que los sabemos manejar muy bien usando el remdesivir intravenoso y ayudantes antiinflamatorios.
Entonces, concentrémonos en la parte del ambulatorio. Esta es una enfermedad leve. Esta es la persona que no va a ingresar al hospital. Y eso se resume que tiene una saturación menos del 94%. Podemos ver que también pueden ser pacientes egresados del hospital, que no tienen, son estables, no tienen dependencia de oxígeno. Y eso es lo importante, no tener una dependencia del oxígeno, saturación menos del 94%, y ahí podemos usar los antivirales o los monoclonales como la parte preexposición. Entonces, viendo un caso, esta es una paciente de 44 años, femenina, se presenta con tos no productiva, congestión nasal, diarrea y febrícula, que empezó 24 horas después de su trabajo. Ella trabaja como mesera y se realiza una prueba de COVID, la cual es positiva. Esto no les debe de extrañar a nadie, esto es lo que uno a veces ve del día a día. Y nos hace la pregunta, ¿qué es lo que debe de ser ahora? Sabemos que tiene obesidad, tiene un índice de masa corporal del 40, tiene diabetes con tratamiento oral, su hemoglobina glicosilada está en 7.6 y solo ha recibido una dosis de vacuna. Es fumadora de un paquete por día, vive con su hija que tiene 17 años y viene al consultorio. Entonces la pregunta a ustedes, ¿qué le darían? La ingresan, le dicen no hay que hacer nada, que es en su casa, le mandan el kit de COVID, o le mandan un WhatsApp a alguno de alguien, ¿va? Entonces, la mejor manera es viéndolo de esto. Sabemos que la enfermedad está en sus primeros 7 días. Entonces, lo que yo pienso, bueno, ¿qué estado de vacunación está la paciente? ¿Está sin vacunar, parcialmente vacunada? ¿Tiene una serie inicial? ¿Está potenciado, o sea, tiene el booster? Ella tiene solo una vacuna, ¿verdad? Independientemente si es ARN mensajero, si es adenovirus, lo que sea, solo tiene una. Edad y riesgo. Sabemos que las personas mayores de 75 años tienen mayor riesgo, ¿verdad? 65 a 74 menos, pero tienen. Después vemos cuál es su compromiso inmune, qué le está pasando al sistema inmunológico. Sabemos que es diabética, su hemoglobina glicosilada está en 7.6, no está tan mal, pero puede ser que tenga, eso puede ser una parte, y sabemos que los pacientes diabéticos, hipertensos van a tener, y obesos van a tener una mayor parte. Esos serían los factores de riesgo. También queremos saber si el paciente está inmunosupreso, si es un paciente que está en esteroides, o sea, prednisona arriba de 20 miligramos, está tomando rituximab, que eso quiere decir que no tiene nada de anticuerpos, porque los CD20 matan a células B, estará tomando un anti-TNF, ya no tiene CD4, ya no tiene CD, ya eso ya no nos ayuda, las células T no están ahí. Tienen alguna malignidad, están en quimioterapia, todo eso tiene que pasar en nuestra mente para llegar al de decirle a la persona qué va a hacer. Bueno, entonces pensamos, y primero, ¿hay indicación para entrar al hospital? No, porque su saturación no está arriba, no está abajo del 94%, ¿verdad? Si tuviera una saturación del 88%, signos vitales inestables, no puede tolerar oral o tiene fiebre, entonces la mandan al hospital. Pero la paciente no tiene, en este caso, está sintomática, nos dijo que tenía, entonces se le da aislamiento, tratamiento ambulatorio, y eso es lo que vamos a ver ahorita, que puede ser ya sea un antiviral intravenoso, o el Paxlovid oral, o el Munipiravir, y el Munipiravir va a quedar mucho más bajo por los datos que le vamos a presentar. Estos serían los factores de riesgo de gravedad, que muchos de ustedes, y se los acaba de decir. Y estos son los tratamientos ambulatorios que tenemos. Antivirales tenemos el oral combinado con ritonavir, que es el Paxlovid, el Remdesivir IV y el Munipiravir, y el monoclonal, que es el Betalimumab, es el que está de infusión, dado que da contra el Omicron BA.4.5 y BA.4.5.5. Y los otros que, por ejemplo, todavía estamos utilizando, todavía veo recetas por ahí flotando. Ivermectina, no, ya no se recomienda, han habido varios estudios aleatorizados donde no hay. La hidroxicloroquina, que fue muy avalada por el doctor Didier Raoult en Marsella, que lo acaban de destituir de la Legión Francesa por tener incongruencias en sus estudios clínicos. La citromicina o los inhibidores de proteasa o la fluvaximina.
Este es donde funcionarían los monoclonales, funcionan en la parte donde en la espiga se une, hace que previene la entrada viral. El imidavir con el ritonavir inhibe la proteasa, y esto viene siendo muy parecido a lo que pasa en el VIH. El remdesivir, que va a hacer deteriorar la replicación del ARN viral. Entonces, tenemos tratamientos, y los monoclonales es algo que no se ve, pero son tratamientos que pueden ayudar especialmente a los pacientes inmunosupresos que puedan tener muchas interacciones. Se han desarrollado, se han aprobado múltiples monoclonales y se han visto que dependiendo de la variedad de la variante, pues han tenido resistencia, y por eso estamos ahora con el betilumab en el estudio BLAZE 4. Pero se ha visto que el belamib, el casirivimab y el sotrovimab es ineficaz ante el Omicron. Para el remdesivir, el estudio Pinetree, y aquí hago una pausa porque el estudio Pinetree fue ideado por una persona que falleció el año pasado, que es muy querida aquí en Guatemala y por AGI, el doctor Francisco Martí. Él fue el que ideó este estudio y hizo mucho de esto, y esta es una contribución a él, ¿verdad? El Pinetree es donde se usa el intravenoso 200, 100 y 100 en días 2 y 3. Se vieron a 562 pacientes no vacunados mayores de 12 años con mayor riesgo, síntomas menos de 7 días, importante porque es la parte viral, no la parte inflamatoria, y se vio que disminuyó un 87% el riesgo de hospitalización. ¿Para quién se da a estos pacientes? Pacientes que no pueden tonear oral, para lugares que no tienen Paxlovid, que no tienen un monoclonal, para pacientes que tienen interacciones, por ejemplo, pueden ser pacientes trasplantados, pueden ser pacientes que tienen tratamientos de hipertensión que no se pueden quitar, a esos pacientes se les puede dar. La desventaja es de que tienen que ingresar al paciente, ¿verdad? Y canalizarlo. Se fue aprobado para niños a edad de 12 con un peso de 40 kilogramos, y sí hay que saber que sí pueden elevarse las enzimas hepáticas y tener reacciones alérgicas. Ese es el intravenoso, y ahora venimos con lo que es el Paxlovid, que es el EPIC-HR y el EPIC-SR, nirmatrelvir, ritonavir, que es un ensayo de fase 2-3 multicéntrico. Se seleccionaron aquí a 2.246 adultos, 1.120 recibieron Paxlovid, una edad media de 46, y tuvo una reducción del 88.9%. Entonces, remdesivir 87, Paxlovid 88, ¿verdad? Y estas fueron las indicaciones, se les agregó el ritonavir para poder dárselos, y el problema es de que causa una gran agucia. Si ustedes nunca han probado el ritonavir es lo peor, da una sensación metálica, es pastoso, cae mal el estómago, y entonces pasan 5 días con muchas náuseas y diarreas, ¿verdad? Es una de las partes que causa de que la gente no le gusta tomar, y el otro es de que tiene muchas interacciones con medicamentos porque pasa por la proteasa, el inhibidor de proteasa y el inhibidor CYP3A. Pero, por ejemplo, el Liverpool tiene una manera de ver las interacciones, uno puede parar ciertos medicamentos y usarlos, ¿verdad? Si es un paciente trasplantado, se baja la dosis de tacro o de calcio en urina y se puede usar, ¿verdad? El problema es de que no se puede usar en pacientes que tienen una filtración glomerular menos de 30. El molnupiravir, que es el Move Out, que estuvo mucho de moda, y también no es conflicto de interés, pero sí tienen que saberlo. Esto fue desarrollado en Emory, Discovery, y bueno, uno nunca habla mal de su casa, pero realmente cuando uno ve el estudio, realmente lo que puede causar una disminución es solo un 29%, cuando tenemos otros 2 medicamentos que pueden disminuirlos en el 87 y 88%. Es también en la parte viral, son comprimidos de 4 veces al día por 5 días. No se usa mucho, excepto en pacientes que tienen interacciones, pero para eso, si yo tengo la opción de usar remdesivir, lo voy a usar antes de usar molnupiravir.
Y esta diapositiva está en inglés, disculpen por eso, pero no me dio tiempo de traducirla, habla de los antivirales, la severidad, el estado de vacunación, pacientes, la parte inmunosupresa, si está embarazado o está amamantando, enfermedad renal y enfermedad hepática. La misma manera de cómo pensamos como esta paciente que vino, que se le daba, y a esta paciente se le dio Paxlovid para ese tiempo, ¿verdad? Entonces, pasando del tratamiento ambulatorio al tratamiento hospitalario, esto es tal vez lo más fácil que se nos hace a nosotros, porque es lo que hemos hecho cada día. Es la parte donde sabemos que el Remdesivir funciona, lo hemos visto en el Recovery Trial, lo vimos en el ADAPT, en todos esos, y sabemos que se los damos a los moderados o graves. Se los podemos dar en 5 a 10 días en nuestros pacientes inmunosupresos, o sea, en pacientes trasplantados, pacientes que no hacen anticuerpos, por ejemplo, los que han recibido CD20, el rituximab. Estos son pacientes que sí les podemos sacar una carga viral y los tratamos con Remdesivir. Como esta paciente trasplantada se presentó a nuestro hospital en el día 20, cuando le sacamos tenía una carga viral y se le dio el Remdesivir, pero ya estaba en una parte inflamatoria y no quería ser intubada. Esto también, como esta paciente no tenía anticuerpos, es donde sí es la indicación del plasma convaleciente. Este plasma lo tuvimos que sacar de Florida durante el huracán, que costó un poquito, pero se le da porque no tiene anticuerpos. Lo mismo que se da en la inmunoglobulina, en la parte del MIS, se le daría aquí para ayudar a la paciente a salir o al paciente. Y se le dio antiinflamatorio, ya sea el Toxilumab o el Baricitinib, especialmente en esa fase inflamatoria que se quiere para que el pulmón no se vuelva duro y pueda salir hacia adelante. Ese es lo que es realmente el manejo en los pacientes hospitalizados, dependiendo de la gravedad. Nosotros, para ayudar a veces, los ponemos en extracorpóreos, los ponemos con diálisis continua, para darles un chance que salgan, y nos han pasado pacientes de 60 a 90 días, pero la consecuencia a largo plazo son pacientes que van a tener una rehabilitación de años. Entonces, tenemos a un paciente hospitalizado con oxígeno. Las opciones que tenemos es el usar el Remdesivir, usar la dexametasona, que lo vimos en los estudios, y también solo se puede usar, si solo la parte inflamatoria después del día 7, usar solo dexametasona, que sería una clase B1. Esto lo hemos visto en el consorcio de la OMS a través del Solidarity, que aquí se vienen y hablan de todos los tratamientos que se le dieron, y vieron que había una parte hacia el uso de Remdesivir comparados con los otros. Las opciones también de antiinflamatorios que se le pueden dar, además de la dexametasona, es el uso de Toxilumab o Baricitinib como parte de bajar la inflamación, la proteína C reactiva. Lo otro es que no usamos muchos laboratorios, realmente minimizamos el tratar de usar los laboratorios porque no va a cambiar mucho de un lado para el otro. Y si el paciente va a estar con esteroides en dexametasona y está inmunosupreso, hay que darle tratamiento para neumocistis, porque si no puede ser que además de estar tratándole el COVID termine con neumocistis. Entonces, si vemos las guías europeas, este es lo que hacen un resumen, y vemos que está la parte donde se necesita el oxígeno suplementario. En el momento que se necesita el oxígeno suplementario hay que empezarle el Toxilumab y los esteroides con más o menos el uso de Remdesivir, y tratar de darle el apoyo necesario. Esto es donde ustedes trabajan con sus colegas de cuidados críticos. Gracias por todo esto. Vienen de las guías de COVID, muchos son de la OPS, otros son del Instituto Nacional, y de las guías de IDWeek que varios de mis colegas participan, y les dejo con un atardecer de Atlanta. Muchas gracias.